la Guardia Nacional. Urge, ¿Por ¿no? qué tiene tu voto a favor? Tiene mi voto porque el objetivo de esta iniciativa y de este proyecto del presidente López Obrador es pacificar el país. Y para pacificar el país se requiere de una mayor presencia policíaca en las calles, en los rincones de la República, y de esa manera pues acabar y bajar con los índices de la incidencia delictiva, que es muy alta en toda la República. La policía militar, que es una policía que ya existe, ya tiene muchísimo tiempo de su existencia, pero poca gente lo sabe. PM, También, les ponen el casco. sí, un casco blanco, Ajá. un uniforme Lo hemos visto. muy militar, pero Ajá. con unas distintivos blancos, Brazalete blanco brazaletes y cascos blancos con PM de de sigla. policía militar, Sí. y que es una policía que se encarga precisamente de perseguir el delito militar. Entonces tiene una cierta formación policial, no al 100% como una policía civil, Ujú. pero bueno, tienen esa formación. La policía naval es un caso similar, Ajá. también tiene su propia policía. La mayor parte de esos elementos... Los vemos patrullando en ocasiones en las playas de Acapulco y en Quintana Roo y por ahí. en Veracruz, en Ajá. varios estados en donde la Marina tiene mayor presencia. Ajá. Entonces estos elementos pues tienen poca actividad, por decirlo de alguna manera. Algunas veces apoyan actividades de desastres, algunas veces de pues ayudarle a la gente en asuntos de remodelación, Humanitarios y humanitarios, cosas. de Ajá. tipo social también. Y se habla de que aproximadamente serían 50,000 elementos que se sumarían a la Guardia Nacional proveniente de las Fuerzas Armadas. Ujú. Entonces, en lugar de tener 100,000 elementos en las calles, pues vamos a tener 150,000. Pero evidentemente que ellos tendrán que ser capacitados. Es parte de la reforma, es parte de la iniciativa que se va a presentar, en donde necesitamos que se respeten los derechos humanos. Entonces, aquí valdría la pena destacar que hay que tener lo bueno de todos. O sea, la Policía Federal, que son ahora los que tienen bajo su responsabilidad la prevención, son 100,000 elementos. Con esta suma de 150,000, pues evidentemente que también la Policía Naval y la Militar tienen algo importante que destacar, que es la disciplina. Esto Claro. es, Claro. la formación de los militares, Sí. de las Fuerzas Armadas, siempre se han distinguido por su lealtad al país, por su Ajá. disciplina. Entonces yo creo que si sumamos eso, con una buena capacitación, un buen adiestramiento y el respeto sobre todo a los derechos humanos, pues tendremos 150,000 elementos en las calles procurando pacificar el país, que ese es el objetivo del presidente López Obrador. Además ahí hubo un giro por lo que le escuché al del Senado, ¿cómo se llama? Monreal. A Monreal, que ocurra lo que ocurra, ellos dependen de las leyes civiles. Así es, se respeta el fuero civil, Ajá. el mando será civil. No va a ser castrense ni ¿El nada. mando sí va a ser civil? Sí, Sí. ese fue parte de lo, El- de lo el que hizo, cambio. de lo que En hizo el Senado. que hubiera unidad de todos Ajá. para aprobarlo. Ese fue un punto fundamental. Claro. Y también la temporalidad, que se van a dar cuando mínimo creo que 5 años, para que se retiren ya los militares de las Ajá. calles una vez que ya esté bien capacitada, bien adiestrada y que sea una realidad y que se compruebe el éxito que haya tenido la Pero aquí Guardia Nacional. Pero también en ocasiones decíamos que la policía alemana es chingona, que la policía de Francia es chingona. Si traes a un francés o a un alemán aquí y les tratas como les tratas a los mexicanos, terminan siendo corruptos. O Bueno, sea, lo que hay que es que darles tiene es que ver- calidad, Sí. un esquema. Y calidez. Un modelo. Sueldos, salario, prestaciones, Y todo eso está seguridad. contemplado Eso, dentro de esta está, ley, ¿no? Alejandro. Exactamente. Así ¿no? es, así es. Y les decía que fue importante, porque yo quisiera aquí destacar algo que también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que fue la reforma que llevamos a cabo el martes pasado, hace 8 días, sobre el artículo 19 constitucional, en el que se amplió el catálogo de delitos que ahora van a merecer prisión preventiva oficiosa, Ándale. que anteriormente eran unos cuantos, eran 4 o 5 delitos los que eran. El catálogo es más El grande catálogo ahora. ahora es más grande, se amplía para que precisamente en ese proyecto que tiene el gobierno federal de disminuir la violencia y la incidencia delictiva y sobre todo pacificar al país, pues con esto yo espero que también es un elemento que tengan las autoridades para poder castigar ahora con este tipo de delitos temas como el feminicidio, temas como el robo a casa habitación, temas como la corrupción, como el robo de hidrocarburos, como el del abuso a los menores de edad. Entonces son detalles, diría yo, delitos o iniciativas que nosotros estamos presentando y dándole elementos al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, para que lleven a cabo este tipo de actividades que disminuyan un delito que hoy a todos nos preocupa, ¿no? Que es la inseguridad. Claro.
Alex, yo siempre he estado a favor de que el ejército esté en las calles patrullando. ¿Por qué? Porque desde que lo hizo Calderón, yo sé que no, ese es ese es un gran problema que tienen tú que eres de izquierda. No, yo no es porque sea de izquierda. Yo sufrí al ejército español de Franco. Yo tengo el honor de ser amigo de Alex. Pero verlo en privado y pero me jode con que él, digas de derechas o de izquierdas, güey. ¿Puedo terminar? No, pues termina, siempre, pero no me siempre metas he en algo estado que no es, cabrón. a favor, porque no. creo que el ejército es una institución que tiene y goza de lo mejor, aunque no está del todo bien evaluada, pero sí de las mejores evaluaciones en este país, igual que la Marina. Pero cuando empezó aquel movimiento con Calderón, me acuerdo que era diputado local y platicaba con algunos militares que en aquel momento te decían, ahorita que hablabas de la capacitación, es que a nosotros no nos enseñan a combatir al crimen. Nosotros no estamos capacitados para combatir al crimen. Nosotros estamos capacitados para pelear y defender a la nación en territorio abierto, una invasión. Entonces, o en un problema de situación de inundaciones, salvar a la gente, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ir a buscar al delincuente a donde quiera que esté, más con la geografía de nuestro país y donde sabemos que pueden esconderse. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa? ¿Cuál es la posición del ejército? Porque yo tengo la impresión, Alex, que ellos no están muy de acuerdo o no están muy contentos de su incorporación, de salir de Fuerzas Armadas para formar parte de una policía nacional. Y también tengo la impresión que no lo han dicho por su disciplina, ni lo dirán, pero no sé si tú tengas una radiografía más a fondo de esto. Sí, mira, no olvidemos que los militares salen a las calles porque la delincuencia nos estaba ganando el terreno. Pues llegó el momento en que el gobierno era, la verdad, debo decirlo con mucho respeto, era ineficiente para contener a toda la delincuencia, y esto no sucedió apenas en estos últimos meses que el presidente López Obrador encabeza el gobierno. Desde Calderón. Esto sucedió desde Fox. Desde Fox que empezaron a salir a las calles. Claro. Con Calderón se acentuó y no había una ley que regulara. Simplemente fue un mandato del jefe de las Fuerzas Armadas que recae en el presidente de la República. Y con Peña Nieto también sucedió. Inclusive se emitió una ley que se llamaba de seguridad interior, que finalmente fue rechazada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy es otro esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador. Yo quisiera que le concediéramos el beneficio de la duda. Yo estoy a favor. Que le diéramos el apoyo. El problema tiene Juanjo, que él ha criticado eso. Para que podamos, que es el tema, pacificar al país. Los esfuerzos que se hagan, y no importa el partido, los esfuerzos que se hagan para disminuir los actos delincuenciales, creo que son bien vistos por la sociedad. Pero además yo entiendo, porque esto es como en el fútbol. Aquí no tenemos fuerzas básicas. Las únicas fuerzas básicas que hay son la policía militar y la policía marina. Entonces lo que hay que hacer es a estos jóvenes de esas policías enseñarles. Es en lo que se está. Exactamente. Esa es la iniciativa. Porque ellos ya traen de alguna manera disciplina, pero incorporarles a este otro espacio, pero con las reglas de este espacio. Eso es lo que creo que hay. Sin violentar derechos humanos, sin violentar, sin creer que estamos en una guerra y que no todos es solo somos quitarles un uniforme y ponerles el otro. No, hay que prepararlos. Hay que prepararlos en esa transición. Por eso la temporalidad. No, cabrón, pero hablando así, Juan. Siempre lo he dicho. O sea, yo siempre he estado a favor. A mí el ejército me da seguridad. La seguridad que no me dan los policías. Pero ya no estoy hablando del ejército. Donde yo veo un militar me siento seguro. Pero lo he dicho desde hoy hasta desde el 2006. Pero si el problema no son los soldados, si el problema no son los soldados, es el que les ordena. Tú me sorprendes mucho. No, güey, el problema era Franco. Pero yo estoy de acuerdo con no el soldado, no. Al soldado ese le puedes tú, el soldado no tiene la culpa. Todo esto de la Guardia Nacional, cabe recalcar que no surgió de un día para otro, se hizo todo un debate, hubo mucha oposición por parte de organizaciones civiles que se quejaban de que el ejército siguiera en las calles después de los abusos que se han cometido. Los recibieron en el Congreso para escucharlos, Alex. Fíjate que la Guardia Nacional, según el calendario legislativo, debería haber salido el 22 de diciembre. El 22 de diciembre se iba a dictaminar, se iba a hacer todo este proceso legislativo, pero se atravesó el presupuesto de la Federación, el presupuesto de egresos.
Entonces, no sé si ustedes se recuerdan que en esas fechas nos tomaron la Cámara Federal, Sí, claro. gente de Antorcha Campesina. Antorcha. Ajá, porque querían Querían ¿no? Ajá. querían privilegios en el presupuesto. Querían mantener los privilegios. Así es. Ya los Entonces, el PRI, que ha sido un buen aliado en estos temas, ha actuado con mucha responsabilidad, pues sí estaba en la dinámica como está ahora el PAN y los demás partidos para la Guardia Nacional. Pero desgraciadamente pues venía el presupuesto, querían que se mantuvieran los privilegios, las prácticas anteriores en el Congreso, Ajá. para que se les otorgaran recursos económicos vía programas a organizaciones, no nada más a ellos, sino era la costumbre, la práctica para todas las organizaciones de todo el país, Sí. afiliadas o no a partidos políticos. Entonces eso retrasó un poco y también dificultó, debo decirlo con toda franqueza, la negociación política, porque al PRI lo estaban presionando en ese tiempo sus organizaciones. Entonces ellos dijeron, bueno, dejemos el tema. Ya pasó prácticamente 2 meses, entramos en el receso, pero afortunadamente, y a mí de veras que me dio mucho gusto, que tanto, y lo que hay que destacar, esto es bien importante, que tanto en la reforma al 19 constitucional como para la iniciativa del dictamen de la Guardia Nacional, todos los partidos, si no por unanimidad, en el caso del 19, votaron por el sí, por el sí. Por ejemplo, hubo diputados del PRD que votaron por la reforma al 19 constitucional, hubo diputados del PRI, hubo diputados del PAN, hubo diputados del Verde, del Movimiento Ciudadano, de todos los partidos representados en la Cámara, indudablemente también los aliados de Morena, que son Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Entonces a mí me sorprendió que 377 votos hayan sido a favor y solamente 95 en contra, Claro. con 5 abstenciones. Parte de esa oposición votó a favor. Todos, no hubo un diputado de un partido, por ejemplo, el PAN es un partido que regularmente vota en bloque. Claro. Entonces en esta ocasión se dividieron los votos. Algunos votaron a Algunos favor. votaron a favor. Mira. Y el debate en la tribuna, que duró 12 horas, el debate en la tribuna, yo entendía que votarían en contra. Y a la hora de la votación fue 377, una manera... Se salieron de su porque disciplina, diríamos. estaban convencidos de que castigar la compra del voto como un delito, castigar el feminicidio, castigar el robo de hidrocarburos era bueno. Claro. Entonces votaron con nosotros y eso a mí me dio mucho gusto porque hace ver que este país está avanzando en materia de democracia, en donde ya no son las mayorías absolutas, pero Claro. tampoco la necedad absoluta, ¿no? Claro. Oye, ¿Qué va a Alex, pasar con la seguridad en los estados? Nada más para terminar con este punto, los recursos y demás, Bueno, ¿cómo se distribuyen? La idea de la Guardia Nacional es que va a ser una institución coadyuvante que va a coordinar y sobre todo que buscará colaborar con los gobiernos municipales, los gobiernos estatales. Pero no es la responsable. Porque no es la responsable. Aguas. O sea, esto es importante matizar porque va va a a ser fácil actuar- decir que que les echen la culpa. Claro. No. Va a actuar en función Ajá. de que lo solicite la policía Claro. municipal, la policía estatal, en todos los estados de la Ándale. República. En materia de colaboración, Sí. con una estrecha coordinación y sobre todo procurando pues bajar los índices de seguridad. Pero aquí no se buscará, y esa es mi sugerencia también, es mi aspiración, tener o buscar culpables. Aquí la idea es bajar los índices, Eso. que es lo que la gente queremos. Real. Que queremos ya pues salir a las calles. Platicaba yo antes de entrar aquí al estudio de la necesidad de que se recupere la confianza, que salgamos al cine, salgamos a cenar, tengamos confianza en que estamos vigilados, resguardados y que es una obligación del Estado proporcionárselo, bueno, del gobierno, proporcionárselo a los ciudadanos. Claro. Es un derecho consagrado en la Constitución. Oye, Alex, ¿y se va a repetir? A ver, de acuerdo al pulso que tú tienes, ¿se va a repetir la votación por unanimidad en el Congreso? Hoy. Mira, es el jueves. El jueves. El jueves es lo de la Guardia Nacional. Lo veo difícil. Somos 500. No es lo mismo 128 que 500. Lo veo complicado. Sin embargo, yo creo que Pero- va a ser una mayoría muy considerable. Absoluta. Sí. Yo espero que sí, porque reforma es una iniciativa que requiere de 2/3 partes. Sí. Por eso. Pero yo digo, imagínate, sería un hecho histórico, pero en un congreso como el mexicano, con 500 diputados, inclusive a veces de tu propia bancada, no votan a favor. Claro. Sí, claro. No, lo decía porque leyendo algunos análisis se han hecho comparativos, perdón, me voy a meter al plano político netamente, entre la capacidad de operación de un senador como Monreal, que supo articular esas pretensiones de todos los grupos parlamentarios, con la operación de un Mario Delgado,
que lejos de conciliar se pelea. Eso es lo que yo he estado leyendo, ¿no? Entonces, por eso no sé hasta qué punto, por eso hacía esa pregunta, porque Monreal logró esa mayoría por su talento de diálogo y darles a todos. Bueno, no sé si lo va a lograr sí, pero Mario. lo logró también dando lo que aquellos querían. Bueno, pues Pero, eso es el no, diálogo. es que Si no es nomás, claro. si nada más te escucho y luego no te hago caso, te doy te dicto avión. El haber quitado de mando militar a mando civil, ahí cambió todo, cabrón. Tampoco hace falta ser lumbreras, Bueno, güey. pero así se va, así No, se pero, va la Cámara. pero sí, lo que dice Paco claro. es bien importante, lo que resalto mucho lo Sí. que dice Paco. Él en su experiencia legislativa yo creo que lo vivió. Ajá. El diálogo, la concertación, el de acuerdo, acuerdo. es la herramienta fundamental de un legislador. Así es. Yo creo que, y comparto contigo al 100%, la apreciación de que Ricardo Monreal es un hombre con una gran experiencia, es Eso un te hombre digo, muy sensible, de con carácter. gobernador a con todo lo que carácter, ha pasado. Con carácter, él ha sido una pieza fundamental. Yo creo que su trabajo, pues ahí está. Claro. Pero también destacar la buena colaboración de los coordinadores del PAN, del PRI y de los demás partidos, porque eso también es determinante. Y Si también ustedes es se acuerdan- conocido que el diputado es medio mamila. ¿Se acuerdan Acá entre ustedes? nos. ¿Cuál? Él que ha ¿Se mencionado. acuerdan? Mario Ay, Delgado. digo, no le digas así a Alex. No, Alejandro, no, güey. O sea, porque yo ya fui. qué Tú mal remamila, anfitrión. tú remamila, güey. El otro, el que has mencionado, el del Congreso, ¿cómo se llama? Ese remamila. O no, ese es mamilón. ¿Cómo se llama? Mario Mario Delgado. Delgado. Ese es Sí, el bueno, jefe. la experiencia de él fue fundamental, pero también, tiene también el carácter. trabajo de los coordinadores parlamentarios y de todos los senadores. Yo creo que los 127, porque de 128 asistieron a la sesión 127, solamente una que faltó, me parece que era de Morena, estaba incapacidad, Ajá. estaba por enfermedad. Pero el trabajo es fundamental, tú lo sabes, lo saben todos, fundamental la negociación, Sí. Pero es que con- además en un El tema- cabildeo, Ahora- el trabajo. ¿Eh? En un tema como este, que es delicado porque es la seguridad del país, sí es muy importante las votaciones. Mucho. O sea, ¿a qué me refiero? El mensaje. El mensaje. O sea, El no es mensaje, lo mismo, el mensaje, tú gano das a con la- mi mayoría que la tiene Morena, gano con mi mayoría El y háganle mensaje como ha quieran. sido fabuloso. Logré conciliar a todos los grupos parlamentarios que representan las ideologías de este país para que jalen conmigo en la estrategia A de ver. seguridad. Ese mensaje es importante. Tú- Por Claro. eso resalto lo que pasó en el Senado A ver. y quiero ver qué va a pasar en la Cámara. Sí, siempre las abstenciones, siempre los A votos ver, en contra. Vamos hay a que lo que analizarlos y ocurrió hay que este fin de revisarlos, semana ¿no? en Morelos. El mensaje está complicado, porque 50 y pocos contra 40 y muchos. Ha sido un mensaje complicado, y esos 40 y muchos creo que la mayoría eran Morena. Digo, volviendo un poco a los mensajes. Pero que luego se- hablamos de la termoeléctrica. No, pero estamos hablando de los mensajes. El mensaje no es el mejor lo que ocurrió el fin de Pues semana. es que estos muchachos Este no saben operar. Por eso, este otro mensaje que dicen ustedes del Senado es maravilloso. No, se porque fue. el pueblo se ilusiona, porque todos juntos, cabrón. Y yo creo que la Cámara va a salir sin mayores problemas. Te digo, es difícil, son 500 con diferentes formas de pensar. Incluso al interior de nuestro grupo, 256 diputados. Sí, a veces para ponernos de acuerdo nos cuesta trabajo. En el 19, por ejemplo, no todos votaron también de Morena a Ah, no favor. me digas. No, porque quien prendió ahí la mecha en la tribuna, en un debate ahí medio diferente a nosotros, fue Lorena Villavicencio, que es del DF, es diputada de Ay, es Morena, amiga de mi hermana. ¿Pero qué de hizo? la Ciudad de México. Ella estuvo cuestionando mucho algunos Ajá. temas del 19, ¿no? Crítica. Entonces, crítica, que también se vale Claro. en un país democrático, Eso en un enriquece. parlamento Eso democrático, enriquece. eso es parte de la democracia. Entonces, no nos sorprende, pero efectivamente se requiere de la madurez, del conocimiento de los coordinadores parlamentarios. Por eso yo resalto que Ricardo Monreal es un extraordinario coordinador y en el caso de Mario Delgado es su primera experiencia en este trabajo y le toca a un grupo parlamentario complicado, 200 coordinados, 250 y tantos. no es Otro fácil. que no Pues hubiese sí, sido pero- como él, o igual estaba en el PRI. Bueno, para ir concluyendo, Monreal, porque Alejandro, recuerden el pedo que hubo cuando le pasa ponen con- a Claudia Sheinbaum y Sí, él le dijo, quitan la cabrón, si era la candidatura". mía, ¿no? Y sin embargo, con ese talante o con esa capacidad que tiene, mira dónde está. Es un hombre con mucha experiencia. Claro. ¿Qué pasa con el tema de las estancias infantiles? En ese asunto, ¿cuál es tu postura? Mira, yo definitivamente creo que ¿Cambió de ahí, opinión hoy Andrés Manuel? creo que No, esos son los refugios. Ah, perdón. creo que nos faltó comunicar, porque el problema se nos vino encima, dado a que las estancias venían recibiendo recursos de manera directa del gobierno federal. Hay una cantidad dispuesta de 900 pesos por niño que el gobierno federal venía entregando, pero ahora se cambia. Ya ven que López Obrador trae una
manera de hacer las cosas de manera diferente, en donde privilegia sobre todo el combate a la corrupción. Entonces los programas sociales, que no es excepción, se tienen que entregar directamente a los beneficiarios. Por ejemplo, diría yo el tema de los fertilizantes. Anteriormente se entregaban a través de las organizaciones. Claro, campesinos. Y era uso partidista totalmente. Y a los campesinos a veces les llegaban menos kilos de los que deberían de llegarles. O no les llegaba. O no les llegaban. O la otra, venía el chantaje, venía el clientelismo y venía El voto, el condicionar el voto Claro. a favor de tal o cual candidato o partido político. Entonces, si ustedes recuerdan, con el Banco del Bienestar que se está transformando, Con Rabín. Rabín, que Ahí es el está Rabín, ¿no? director general, Ujú. nuestro paisano y líder acá en Morelos. Ándale. Él es el director general de Bansefi, que está en la transformación del Banco de Bienestar, en donde también a los jóvenes becarios les va a llegar vía tarjeta el dinero para que ellos sean directamente los beneficiarios de Hacienda, o sea, a través del banco, Ajá. que es una dependencia dependiente de Hacienda, el dinero A federal su cartera. directamente, el fertilizante directamente, Al campesino. y en el caso de las estancias infantiles, A los papás. a las mamás, a los papás, Ajá. el papá o la mamá, Ajá. quien sea el que está inscrito en el programa, le van a llegar 850 pesos mensuales y él elegirá, o ella ¿Cuál de los elegirá kinder? a ¿Cuál de dónde la- lo lleva. ¿Qué guardería? Dicen, digo, yo no quisiera tampoco aquí señalar y ser generalizado mi comentario, que se detectaron algunos asuntos en las estancias infantiles. Y quiero recalcarlo, no todas son malas. Al revés. O sea, hay Creo que muy ha habido buenas. muy buena Y labor, yo creo hemos que conocido yo a creo que esas que han sido grandes buenas ejemplos. no tendrán ningún problema Que porque los los papás padres les les lleguen. van a seguir Claro. confiando a sus pequeñitos. Claro. Sin duda. Pero sí vale la pena señalar que hay eventos, por ahí están identificados en varios estados de la República, en donde se hizo la inspección y decían que eran 40 niños y a la hora de la hora nomás Bien. eran 25. Los niños Entonces fantasma, 15, ¿no? En muchas- entonces 15 pues era 950 por La 15 lámpara, la bolsa. que quedaban en manos de los propietarios de estas estancias. Ahora tendrá que castigarse. Se eso, entregaron ¿no? algunas estancias de una buena manera, otras de otra manera. Entonces se están cambiando los esquemas, se están cambiando las formas para que se evite el coyotaje, el moche, para que se evite el intermediarismo. Porque vale la pena señalar que en todo el país, de cada peso, y esto se hizo un estudio, que debería de llegar al destinatario final, que era el ayuntamiento, de cada peso llegaban 50 centavos, 50 se perdían entre los gestores, entre los coyotes, entre los intermediarios, Y luego falta la mochada del ayuntamiento. y muchos de ellos los presidentes municipales, Claro. los gobernadores, Los regidores. los diputados, los senadores. Los regidores. Entonces, pues era una cantidad de intermediarios Claro. que hacían que el producto se encareciera. Entonces El les llegaba. libramiento. Está ejemplo. catalogado. Ajá. Supieron que apenas se hizo el análisis de la cuenta del 2017. Ujú. Hace 2 o 3 días se discutió ahí en la Cámara, la semana pasada, estuvo el auditor superior gubernamental y está entre los asuntos graves de corrupción el Paso Express. ¿Te digo? No, bueno, Pues, Es el monumento. Dile señalaron. doctor, que ya, pero que ya actúe. Ya está, ya todos se- Aparte, sabemos. todos ya los se señalaron. castigados fueron mandos Claro. menores. Sí, Bueno, ahí está el lo del delegado aeropuerto, está lo del tren. El y- amigo El de delegado, Juanji. el delegado del SCT sí fue castigado, pero él le mandó Alarcón. Alarcón. José Luis. inhabilitado. Inhabilitado. Yo creo que le fue bien. Hasta el Pero azúcar. que lleguen a Ruiz Exacto. Esparza. Hasta el azúcar le va Yo a lo poner. denuncié Todos el caso, sabemos. no sé si se recuerdan en la comparecencia de Ruiz Sí, Esparza. claro, le llevaste su premio, Le ¿no? hizo un Sí, reconocimiento a la claro. impunidad Sí. ¿Qué y le a la llevaste? corrupción. Un trofeo. Le entregamos ahí un trofeo A la corrupción. que A se Ruiz lo, Esparza. se lo envió. No me acuerdo, cabrón. Yo fui el portador y esto lo hizo gente de aquí de Morelos, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de Comercio, todas las instituciones. ¿Y qué le llevaste? Me lo pidieron y se lo entregué A ver. Premio ahí a la en el corrupción. pleno cuando compareció. Pásame el teléfono. Ahí Se lo cuando- estoy mostrando acá ahí en la cuando compu compareció. para que vea A un ver, poquito. Entonces, en grande, que lo vea, no en nos grande. equivocamos al señalar que era una obra que además de estar hecha mal técnicamente, fue empapada de corrupción. No, La por eso- ineptitud y la corrupción, dice ahí el Ineptitud. trofeo. Ah, Alex, cabrón. cuando hay un mal proyecto técnico, hay corrupción. Claro. Porque por es eso que lo de eso hacen se mal. trata. Porque por Es que eso ese es lo el hacen mal. negocio. ¿Qué Alex, pasó muchas con gracias. con la estela de la Muchas luz? gracias por Claro. acompañarnos. Alejandro, ¿y en Estamos hablando deporte? de ¿En deporte qué, cabrón? Pues ahí estamos en la Hablábamos. comisión. Desafortunadamente el presupuesto de deporte no se incrementó, incluso Joder, pero es que sufrió es una un baja. pedo, cabrón. Como muchas dependencias. Mira, yo creo,
hoy la gente habla mucho de la cuestión presupuestal y tienen razón. El tema de la seguridad, estos 50,000 elementos que ya están cobrando, que están ya en la nómina del gobierno, van a salir a las calles, entonces se está optimizando. En el caso de muchas dependencias y en el tema de las universidades, la recomendación es austeridad republicana, ahorro, eficiencia, optimización del gasto. Entonces no es que se esté disminuyendo, estamos tratando de evitar lo que se abusaba del presupuesto. Con menos hacer más. Claro. Pero recuerda Combatiendo que la corrupción, combatiendo también el de que la gente se vuelve muy abusiva. tú y yo sabemos que ver a un niño corriendo detrás de una pelotita o jugando con una raqueta, eso Tiene- es la solución, cabrón. Claro, tiene connotaciones No puede- importantísimas. no hay- Ojalá nos visites pronto para hablar de lleno de este Claro, tema del deporte, de ya puro que deporte. llevas esa agenda, ¿te parece? Ok, va. Pero no te vayas sin darnos el pronóstico Pumas Zacatepec en la Copa MX mañana. Lamento mucho que vaya a ganar Pumas. No mames. Yo le voy al Ah, Zacatepec. Yo le voy al sí, Zacatepec, ah, pero, ¿cómo? pero bueno, hay que ser. No. Bueno, Yo confío si en tú me dices a Caneros, quién, Ale. si tú me dices a quién le voy, yo le voy al Sí, Zacatepec. claro. A Juan José le consta a nadie más Ajá. que yo no tengo un equipo favorito más que el Zacatepec. Sí, Pero sí. si tú me dices, hablando de tema de un fútbol, Fríamente. Mañana le... va a Ajá. estar, está complicado. Es en CEU, Sí. o sea, no es ni Pero siquiera no- en nuestra casa. Mañana nos lo echamos. Es en CEU, es allá. No le ha Marioni favorecido. no se entera de la fiesta No, Vamos todavía. por no los le ha- gatitos. no le ha favorecido mucho los resultados últimamente a nuestro equipo Zacatepec. Pero bueno, Mañana no. A los ojalá y gane. morelenses nos va bien en CU, acuérdate, hasta los colibríes ganaron allá. Cabrón, Sí. empezamos ganando. No me recuerdes. Hasta los colibríes. Así No, es. eso sí ya Qué es. gusto, ¿eh? Rodolfo, metió gol. Gracias. Al contrario, Muy gracias a buenos ustedes. días. Nos vamos a Vamos. México a la sesión. Estamos Son acá en todo contacto el éxito. siempre. Son las 8:45, volvemos. Gracias, Alex. Jardines de México presenta